Muchísimas gracias a la Asociación para los Estudios Humanísticos por organizar esta actividad y por invitarme aquí en Cayalá a dar esta sesión titulada ¿Cómo conocer más a Dios? Es la primera vez que visito estas hermosas tierras de Centroamérica y bueno, pues ya, aunque todavía no ha terminado mi estancia aquí, ya sé que me voy con el corazón lleno de haber conocido a gente muy buena, muy amable, muy cordial, muy acogedora, muy cálida, y también pues con la exuberancia que tiene aquí la naturaleza, que es los paisajes tan bonitos, ¿no? Con lo cual pues es una alegría y es un honor para mí estar esta mañana aquí en Cayalá con todos ustedes, pues para tratar un tema que es para todos nosotros pues especialmente estimado, especialmente importante, especialmente querido: cómo conocer más a Dios. Ciertamente, y bueno, voy ya con la introducción de esta charla, estamos en un contexto en el que las sociedades en todo lugar, en Europa de un modo muy marcado, pero pienso que en todo lugar, han experimentado desde hace décadas un proceso pues profundo, serio, de secularización, ¿no? De secularización. Un proceso en el que muchas familias, las personas también individualmente, pero también la sociedad en su conjunto, pues ha visto cómo se van dando las espaldas a Dios, se va viviendo como si Dios no existiera, se va dejando como a Dios en el olvido. Fruto, efectivamente, de un fruto como amargo de la modernidad. La modernidad ha traído cosas muy buenas, pero también respecto de nuestra relación con Dios, pues nos ha traído como esa sospecha hacia Dios, como si Dios fuese un competidor de nuestra libertad, un competidor de nuestra autonomía. Si acepto a Dios en mi vida, yo tendría que renunciar a, pues eso, mi independencia, mi autonomía, mi libertad para organizar, pues, mi vida como a mí me parece, ¿no? Y hay algunos autores que, a partir de este proceso de secularización, donde las personas, las familias, las sociedades parece que se van alejando de Dios, hablan de que estamos en una era post-cristiana, ¿no? Una era post-cristiana, como si lo cristiano pues perteneciese a una época pasada, a tiempos remotos, tiempos pasados, y que en las sociedades modernas, contemporáneas, pues quedase como eso, una pieza arqueológica de museo, donde podemos ir a ver pues cómo las tradiciones pasadas, pues el cristianismo estaba presente, pero hoy ya no tiene un lugar propio el cristianismo en una sociedad desarrollada. Esta mentalidad, esta concepción es incompatible con una visión, digamos, cristiana de la realidad, porque nosotros sabemos que Jesucristo es el principio y el fin de todas las cosas. Dice la liturgia, es el alfa y la omega, la primera letra y la última del alfabeto griego. Pero no es que sea la primera letra y la última, el comienzo y el final, es que es el comienzo y el final y todas las letras intermedias. O sea que Dios está en el comienzo de la historia, Dios estará en el final de la historia, pero Dios está en cada época de la historia. O sea que entender el momento presente como un momento post-cristiano es en realidad no haber comprendido quién es Cristo. Todas las épocas son de Cristo. Las personas podemos vivir alejadas del Señor, podemos vivir de espaldas a Dios, pero Dios no vive de espaldas a la historia, de espaldas a las personas, de espaldas a las familias. Todos los momentos son momentos de Jesucristo. Quizás sería más certero analizar este momento actual no como una época post-cristiana, sino, y aquí tomo una idea de un autor que es un obispo noruego, Erik Varden, Monseñor Erik Varden, que ha escrito varios libros. Conocerán quizás el libro La explosión de la soledad o el libro Castidad, que han escrito y que está vendiendo y se está leyendo mucho, está haciendo mucho bien. Pues él en algunos momentos ha explicado que más que en una época post-cristiana, vivimos en realidad en una época, dice él, post-secular. ¿Y qué significa esto?
Pues ciertamente desde los años 60, desde la revolución de los años 60, pues ha venido como un tsunami de secularización que ha arrasado, ¿no?, la tradición cristiana, los valores cristianos en las familias, esas referencias, ¿no?, culturales y de fe y de pensamiento cristiano que nos servían a todos para orientarnos en la vida, y ha dejado un desierto, ¿no?, donde ese banderín que se alza, donde lo humano es: elige lo que quieras, tú puedes ser quien quieras ser, todo está al alcance de tu pura decisión. Pues eso ha dejado un desierto donde ya no hay referencias claras de valores, de virtudes, de convicciones que nos ayudan a manejarnos en esta vida. Y sin embargo, aunque ese tsunami, esa revolución de secularización que ha habido prometía la libertad, prometía la felicidad, prometía la alegría, resulta que tenemos ahora sociedades donde no hay referentes, no hay modelos claros a seguir, pero en el corazón de las personas permanecen los mismos anhelos, deseos, preocupaciones, sufrimientos, la búsqueda de un amor definitivo y verdadero, la búsqueda de una felicidad que no sea pasajera, que sea duradera, la búsqueda de una sinceridad y una verdad en la vida que nos permita relacionarnos con paz unos con otros. Eso sigue ahí. Y en cambio, la sociedad no tiene esos recursos para permitir a los jóvenes y también a los mayores, a todas las personas, dirigir su vida conforme a esa luz, ¿no?, que nos permite vivir con seguridad y avanzar en el camino de nuestra vida, ¿no? Por eso, Monseñor Eric Barden describe este momento como una era postsecular. Y de hecho, ¿de qué modo tan llamativo descubrimos hoy que personas que ya no han recibido una formación cristiana, personas que ya no han conocido en su familia el Evangelio, y se cuestionan verdaderamente: oye, ¿existe Dios? ¿Cómo le puedo conocer? ¿Cómo le puedo querer? ¿Quién es Jesucristo? Nos encontramos desde luego en Europa, pero pienso que en cualquier lugar del mundo, entre las generaciones más jóvenes que ya en sus hogares no han recibido una educación cristiana, verdadero interés por la religión, verdadero interés por las cuestiones acerca de Dios, de Jesucristo, de la eternidad, de la salvación, como que la vida se acaba con la muerte. Esto no cuadra, esto no puede ser. Entonces, pues estamos en un momento, me parece, especialmente bueno, lleno de oportunidades para verdaderamente hablar de Dios de una manera que lleguemos a las nuevas generaciones y que podamos como ofrecerles lo que pues la sociedad y las familias muchas veces ya no les pueden ofrecer porque se han vaciado de esas referencias de fe y de vida cristiana, ¿no? O sea que el marco, yo no soy nada pesimista, ¿no? El marco es un marco en el que tenemos muchas personas con verdadera hambre de Dios, sed de Dios, ¿no? Y tenemos que ser capaces, los católicos, las personas de fe, de salir al encuentro de muchas personas y mostrarles la luz de Jesucristo, que es la única luz, la única vida que ciertamente la Iglesia ha venido a ofrecer a este mundo, ¿no? La vida y la vida de la gracia, la luz de la fe. O sea que cuando nos preguntamos acerca de Dios, ¿existe Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? No nos estamos preguntando por, digamos, una cuestión accesoria, secundaria en nuestra vida, ¿no? Como, pues no sé, si alguien... Yo tengo una gran afición, me decía alguien ahora, ¿no?, por los volcanes, ¿no? Y uno puede pues estudiar la ciencia de los volcanes y conocer, pues... Y bueno, pero si uno no conoce de los volcanes, en realidad, pues uno puede decir, pues no pasa nada, conocerá otras cosas, ¿no? Tendrá otros intereses. Pero si uno no conoce de Dios, si uno no conoce a Dios, pues entonces su vida queda, pero tremendamente empobrecida.
Podríamos decirlo de otra manera, no es el conocimiento de Dios como una necesidad estética de nuestra vida, ¿no? Como, bueno, qué lindo, ¿no? Que pueda conocer, qué hermoso, que pueda conocer cosas sobre Dios, y eso pues le da a mi vida cierta belleza, pero bueno, si no lo conoces, pues tampoco, no. Realmente, bueno, es que da un giro de 180 grados nuestra vida. Si conocemos a Dios, las cosas cambian, se ven las cosas con otra profundidad. Porque en el fondo, las personas, los seres humanos, todos los que estamos aquí, que queremos conocer más a Dios, y todos los que están allá, que quieren conocer más a Dios, pero todavía no lo saben, ¿no? Somos seres humanos que necesitamos interpretarnos a nosotros mismos. Somos seres hermenéuticos que necesitamos encontrar los porqués de las cosas y sobre todo los porqués de mi vida, de por qué existo, por qué esto me pasa, por qué aquello. Necesitamos interpretarnos a nosotros mismos y necesitamos también tener una finalidad en nuestra vida. ¿Un para qué? Bueno, ¿yo para qué existo? No sé, como el porqué de nuestra vida y el para qué. Y esas preguntas están siempre. No las hemos colocado nosotros en nuestro corazón. Están. Las puedo tratar de acallar, ¿no? Viviendo pues superficialmente, pero en último término, cuando nos enfrentamos a las situaciones tanto alegres como tristes de nuestra vida, pero situaciones profundas, esas preguntas emergen en nuestro corazón. El porqué de mi vida, porqué de las cosas que me ocurren y el para qué. Somos así personas hermenéuticas y teleológicas, dicen los filósofos, los teólogos, ¿no? Necesitamos interpretarnos y necesitamos tener un fin. Necesitamos vivir para algo. Recordarán ustedes quizás el ejemplo de Viktor Frankl, aquel psicólogo que en los campos de concentración, en el tiempo del nazismo, descubrió cómo aquellos hombres privados de libertad y obligados a trabajos forzados y a una vida, a una existencia terrible, vivían más tiempo si tenían un para qué vivir, si tenían una familia que les esperaba o un para qué luchar. Entonces vivían más tiempo. Necesitamos vivir por una finalidad. No nos basta el que los días vayan transcurriendo sin una orientación. Necesitamos vivir para algo. Pues bien, pensaba que esto, hasta aquí la introducción, pensaba que esta sesión, ya que estamos en los inicios del pontificado de nuestro querido Papa León XIV, él es agustino, él desde el balcón de San Pedro, el primer día que nos saludó al mundo entero como nuevo Papa, se definió como un hijo de San Agustín. Y pienso que para tratar el tema del conocimiento de Dios, pues qué mejor figura en la que podemos inspirarnos que el propio San Agustín. San Agustín recorrió un camino de conversión, una conversión filosófica, después una conversión a la fe, pero toda su vida fue una búsqueda de la verdad que diera paz y libertad a su corazón, que permitiera gozar a su alma, ¿no? Y esa búsqueda de la verdad pues le llevó pues por muchos caminos. Primero por un camino desorientado, pero en el que él estaba buscando la verdad de la existencia humana. Después a convertirse a los filósofos, ¿no? Abandonando el maniqueísmo, y después a convertirse a la fe. Una vida en búsqueda. En una obra que tiene, Los Soliloquios, que es como un diálogo interior que él pone por escrito, él muestra, dice, qué es lo que deseo, ¿no? Dice, noverin te, noverin me, que te conozca y que me conozca. Eso le dice a Dios. En realidad no busco otra cosa en la vida que conocerte a ti, Señor, y conocerme. Son las dos preguntas, los dos interrogantes, y que si entramos un poco en nuestro interior, mueven también nuestra vida. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Que te conozca, que me conozca. Estas son nuestras preocupaciones. Estos es los interrogantes que están en lo profundo, en lo hondo de nuestra alma, y a las que tenemos que prestar atención. Y es que
desde la perspectiva cristiana, vemos claramente que Dios ha entrado en la definición del hombre, que no podemos entendernos a nosotros mismos si no es mirándonos desde Dios, que no podemos comprender quiénes somos si no dejamos espacio a Dios para que Él nos pueda responder a esa pregunta, nos pueda decir quiénes somos cada uno, quién soy yo. ¿Y por qué digo que Dios ha entrado en la definición del hombre? Si nos preguntásemos quién es el hombre, inmediatamente deberíamos responder: somos imagen de Dios. Somos imagen de Dios. Si le preguntásemos a un filósofo quién es el hombre, nos diría: pues el ser humano es un animal racional, es un animal dotado de razón. Bien, no está mal. Pero la fe nos dice algo más. Leemos el Génesis y nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso es algo más que un mero animal dotado de razón. Si le preguntásemos a cualquier persona allá afuera, pues nos podría decir que el ser humano es un ser dotado de autonomía, de libertad, de libre decisión, de autogobierno, ¿no? Vamos donde queremos, decidimos lo que queremos. Los modernos dirían: atrévete a ser quien tú quieras. Tú decides. Tú puedes ser quien quieras llegar a ser. El superhombre de Nietzsche, ¿no? La voluntad de poder. El ser humano tiene el poder de decidir quién quiere ser. Y eso es, en definitiva, engañoso. Porque decimos al hombre que es capaz de ser quien quiere ser. El hombre ha de proponerse: no, yo quiero ser Dios para mí mismo. Yo quiero poder decidirlo todo. Al final acabamos haciendo un Dios a la medida del hombre, en vez de un hombre a la medida de Dios. Cuando hacemos un Dios a la medida del hombre, acabamos en la tiranía de los poderosos. Cuando el ser humano se define por haz lo que quieras, tu voluntad, tu poder te define, entonces, claro, acaba definiendo la vida en sociedad y la vida de las personas la voluntad de los poderosos, de los que ejercen autoridad en el mundo. Porque si todo es yo puedo ser quien quiera ser, al final yo puedo ser quien me dejen los demás. Y siempre hay alguien que puede tener más poder que yo. Y así, en la modernidad, se le anuncia al ser humano una promesa de libertad, de emancipación. Por fin nos vamos a desprender de Dios para poder ser nosotros mismos, ¿no? Y acabamos en la tiranía de los poderosos de este mundo. Cuando negamos la existencia de un Dios que es un Dios sobre todas las cosas y sobre todos los hombres, que ha puesto orden en la realidad, es un Dios al que podemos conocer y al que podemos amar. Cuando rechazamos, negamos la existencia de ese Dios, entonces el hombre se convierte en enemigo del hombre, ¿no? Negamos a Dios y acabamos en lucha entre nosotros. En cambio, cuando afirmamos que Dios existe, eso nos da a todos nosotros una igualdad radical. Todos somos obra de Dios, todos somos criaturas de Dios, todos somos hijos de Dios, todos tenemos la dignidad de ser imagen de Dios. Y por tanto, nadie puede imponer su libertad y su voluntad sobre los demás. Claro que existe una organización en la sociedad, un orden, por supuesto. Pero afirmar a Dios significa en el fondo afirmar al hombre. Negar a Dios significa acabar negando al hombre. ¿Qué ocurre? Que con la modernidad pues se ha extendido y se ha pretendido que nosotros lo entendamos así, que el hombre y Dios juegan una partida en la que solo uno puede ganar. Si gana Dios, pierde el ser humano. Si gana el ser humano, pierde Dios. Y eso es un engaño. Yo no podría plantear mi vida
como si dejo espacio a Dios, pierde espacio mi libertad. ¿No? Como, no, es que si acepto que Dios existe, entonces yo no soy libre para hacer lo que quiera, para vivir como quiera. En realidad eso es un engaño. Porque nos damos cuenta a la luz de la fe que las cosas son de otra manera. Si afirmo a Dios, estoy afirmando al hombre en su más alta posibilidad y alta capacidad. Puedo ser y vivir como hijo de Dios. Y si niego a Dios, niego en el hombre su más alta capacidad. En realidad me queda una vida temporal pegada a la tierra, donde lo que he de buscar es sobrevivir o vivir de la mejor manera posible los años que pueda desarrollar en este mundo. Claro que cuando, en fin, me ha tocado vivir en un lugar próspero, pues uno puede decir, qué bien, ¿no? Puedo vivir estos años en la tierra pues con tranquilidad, con los medios que necesito para tener una buena vida, ¿no? Pero ¿y cuando me toca vivir en un lugar con necesidad, sin esa prosperidad que me permite vivir con tranquilidad, con seguridad, con paz? O incluso aunque tenga las cosas que cualquiera podría tener para vivir con seguridad, ¿y cuándo llega el desamor? ¿Cuándo llega la frustración, la enfermedad, la ancianidad, cualquier tipo de necesidad? Entonces no cabe más que la depresión más absoluta. No tiene sentido. Sería verdaderamente una broma macabra ser animales espirituales si realmente Dios no existe y nos puede permitir expandir todas esas potencias espirituales que es el deseo, el anhelo de amar y de ser amados de modo infinito. Porque los anhelos están ahí, el deseo de eternidad está allí. Y si no lo podemos realizar, si no se nos va a dar, en realidad somos un chiste. Pero un chiste que macabro, un chiste, es humor negro, es vaya mala broma, ¿no? Tener unos deseos siempre destinados a frustrarse. Con lo cual, ese planteamiento de la modernidad, de Dios como un competidor de nuestra libertad, de nuestra autonomía, es una falsedad. Y a las pruebas me remito. Vemos la sociedad moderna, donde la tasa de depresión, la tasa de aislamiento, de personas que viven solas, de personas que no encuentran el sentido de su propia vida, no hace más que crecer y crecer y crecer. Cuando aparentemente, por el desarrollo de la técnica, de la tecnología, de las condiciones de la vida de muchas personas, podríamos pensar que tendría que ser al revés. La vida es mucho más fácil hoy que hace 100 años. Y sin embargo, las personas no son hoy más felices que hace 100 años. Hay una epidemia de soledad, hay una epidemia de angustia existencial, de falta de sentido. ¿Por qué? Porque se nos ha presentado a Dios como un competidor nuestro, y no es así. Dios es la fuente de nuestro ser y es el destino al que estamos llamados. Y no solo el principio y el final, sino que también es la luz en todos los momentos de nuestra vida, que nos permite desarrollar una existencia con limitaciones, con sufrimiento. Claro, es la vida humana, pero con una esperanza grande. San Agustín, que como he dicho se planteó los dos interrogantes profundos en su corazón, ¿no? Que te conozca a ti, que me conozca. Pues si han leído ustedes, y les recomiendo si no que lean, porque les hará mucho bien las confesiones, irán viendo cómo él va escribiendo la historia de su conversión. Y él sigue un camino. Él va de lo exterior a lo interior. Va buscando la respuesta a esos deseos que siente en el corazón, deseos de amor, deseos de eternidad, deseos de felicidad, la va buscando fuera. Y no la encuentra fuera. No la encuentra. Nada de las realidades exteriores sacia los deseos de su corazón. Nosotros tenemos esa experiencia de cómo los bienes del mundo, bien, pues nos ayudan a vivir, ¿no? Pero no terminan de saciar
los anhelos profundos de nuestro corazón. Y entonces de lo exterior va a lo interior. Y encuentra en lo interior, en su corazón, en su alma, ese deseo de belleza, de bondad, de verdad, deseo de justicia. Y descubre todas esos valores, esas virtudes, esas ideas, esos conceptos, esas realidades, la belleza, la bondad, la verdad. Eso no lo he puesto yo en mi corazón, eso lo ha puesto Dios. Eso lo ha sembrado Dios en mi corazón. Deseo de amor, pero de un amor que no caduque, que no se marchite, sino de un amor que siempre crezca. Eso no lo he puesto yo en mi corazón. Y de lo interior va a lo superior, a lo trascendente, a Dios. O sea, que recorre un camino que le lleva de lo exterior a lo interior y de lo interior a lo superior, de lo interior a Dios. Y entonces recordarán esas palabras de oh, hermosura tan antigua y tan nueva, ¿no? Cuando empieza a descubrir la hermosura de Dios. O esas otras palabras, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa hasta que muere en ti. No encuentra nuestro corazón quietud, paz, hasta que descansa en ti. Estamos hechos para Dios, estamos hechos por Dios y para Dios. Es pues esa vía interior para acceder al conocimiento de Dios, que tanto conecta con las personas en la actualidad. Si miramos a nuestro corazón y ayudamos a las personas que nos rodean a entrar en su interior, entonces descubrirán esos deseos de amor, de bondad, de belleza, de correspondencia, de esos deseos de entregarse y de recibir, de que esa entrega sea correspondida. Y eso nos habla directamente de Dios. Esas preguntas sobre el por qué que hemos dicho antes de nuestra vida y el para qué, no somos capaces de responderlas por nosotros mismos. No podemos responder al sentido y la orientación de nuestra vida aisladamente. ¿Por qué? Porque somos personas y forma parte del ser personal el ser relacionales. Necesitamos relacionarnos con los demás para descubrir el porqué de nuestra vida y el para qué. Les habrán contado algunas veces la anécdota, lo podemos contar también, podría ser un ejemplo en esta iglesia hermosa de Callará en la que estamos. Podíamos encontrar un constructor en la iglesia, ¿no? Se cuenta esta anécdota de la construcción de las catedrales medievales, ¿no?, que hay en Europa, las catedrales góticas, ¿no? Pasa una persona y encuentra a alguien que está tallando la piedra y le dice, ¿y tú qué estás haciendo? Dice, yo, ¿no ves? Estoy tallando piedra, rompiendo piedras. No tiene mucho sentido. Va al siguiente y dice, oye, ¿y tú qué haces? Dice, yo estoy trabajando para sacar adelante a mi familia. Bueno, ya no es picar piedra, ya no es tallar piedra. Tiene algo más de sentido. Estoy sacando adelante a mi familia. Eso ya es relacional. Eso ya tiene un sentido. Yo no paso de sol a sol gastando todas mis fuerzas por picar piedra. Estoy sacando adelante a mis hijos para que puedan progresar, para que puedan tener una vida. ¡Qué hermoso! Continúa más adelante y encuentra a otro que está materialmente haciendo lo mismo que el primero, picar piedra, y lo mismo que el segundo. Y le dice, yo estoy construyendo el templo de Dios. Bueno, vemos cómo la realidad admite muchas capas. Hay una primera capa que puede sencillamente no tener ningún sentido, picar piedra. Hay una capa humana que ya tiene sentido, saco adelante a mi familia. Pero hay otra capa todavía más profunda. Estoy construyendo el proyecto de Dios. Y eso no anula el sacar adelante a mi familia, sino que va entrelazado. Construyo el proyecto de Dios al tiempo que saco adelante a mi familia. Y es una maravilla. La realidad tiene muchas capas. ¿Por qué? Y esto es otro ejemplo. ¿Por qué nos gusta más siempre la comida de nuestra casa?
la comida de nuestras madres, la comida de nuestras abuelas. ¿Por qué nos gusta más esos alimentos que los que podemos tomar en un restaurante, aunque sea un restaurante bueno y exquisito, pero lo que comemos en el hogar tiene un sabor especial? Probablemente no es porque objetivamente nuestras madres o nuestras abuelas o nuestros padres cocinen mejor que un chef. Es posible que un chef, bueno, se dedica profesionalmente a eso, tiene más tiempo, ha experimentado más y a lo mejor sabe más. Y objetivamente, pues uno puede decir la calidad, ¿no? Pero nos sigue gustando más. Porque en el alimento no solo apreciamos la realidad de esa comida, sino que apreciamos el cariño con el que está puesto, ¿no? Es que nuestra familia no solo está dándonos unos buenos alimentos, sino que con los buenos alimentos vemos el esfuerzo, el cariño, el amor. Y eso tiene sabor. Eso condimenta realmente la realidad, porque somos relacionales. Lo podemos ver también al revés. ¿Por qué a veces las cosas nos duelen? Uno llega a casa esperando que le tengan algo preparado y se han olvidado que llegaba hoy, ¿no? Y bueno, en realidad uno puede ir al refrigerador y está lleno de cosas y comer lo que necesite y saciar el hambre y no pasaría nada. Pero eso nos duele no por pasar un poquito de hambre físicamente, eso nos da igual. Nos duele porque hemos notado, oye, que no se han acordado, ¿no? Ha faltado esa relación. Ahí esperábamos un don, una correspondencia y lo hemos echado a faltar. Y eso nos duele. Somos seres relacionales. Para contestar esas preguntas del por qué y el para qué, lo que verdaderamente es una respuesta es la relación con los demás. Y en último término, la relación con Dios. Porque en nuestro corazón hay un anhelo, hay una profundidad que solo Dios puede llenar, que solo Dios puede corresponder. Entonces, el eslogan de la modernidad de tú mismo, individualmente, te bastas, puedes elegir lo que quieras, puedes ser quien quieras, tú solo, es una falsedad. Porque pretende que respondamos a los grandes interrogantes de nuestra vida aisladamente. Y hoy vivimos una epidemia de individualismo. En muchas ciudades del mundo, la inmensa mayoría de los hogares están habitados por una sola persona. Y el remedio que están encontrando es que esos hogares habitados por una sola persona, hogares en soledad, estén acompañados por mascotas. Y bueno, todo tiene un lugar, ¿no? Uno puede tener una mascota que le cuida la casa, perfecto. Yo recuerdo en una ocasión, trabajaba en una iglesia donde venía a misa todos los domingos un ciego. Y iba con un perro guía que se quedaba toda la Eucaristía, toda la misa debajo del banco, en silencio total. No se movía. Y en el momento de la comunión salía y le guiaba al ciego a recibir la comunión y le devolvía al mismo banco, al mismo lugar. Era muy hermoso ver cómo pues, el animal puede ser un apoyo de la vida del hombre. Claro que es un apoyo. Pero no sustituye las relaciones que han de ser humanas, que han de ser trascendentes. Eso no llena nuestro corazón. Ahí no hay una correspondencia que nos haga inmensamente felices, aunque evidentemente nos pueda ser de ayuda y nos pueda gustar, claro que sí. Entonces, somos seres relacionales, que necesitamos a los demás y necesitamos a Dios. Por tanto, la modernidad, con esa promesa de libertad, nos ha dejado nuestras almas, nuestras vidas, en un desierto. Y ahí pues somos totalmente vulnerables a la soledad, a la frustración. Por eso cuando hablamos de Dios, en realidad estamos hablando de lo que es propiamente humano. No estamos diciendo a las personas, oye, olvídate un momento de ser
persona humana y dedícate a Dios. Falso. Dios no es alguien que entra en contraposición con nosotros, sino que si dejamos espacio a Dios, es entonces cuando nuestra vida puede realizarse plenamente. Podemos desarrollar en este mundo con los límites que nuestra vida tiene siempre, pero podemos desarrollar una existencia integrada, madura, feliz. Con lo cual, lo primero que tendríamos que decir, Dios no es un competidor de nuestra libertad, sino que Dios es un garante de nuestra libertad. Dios es quien nos da la libertad. Los padres de la Iglesia así lo vieron. Recuerdo, por ejemplo, a San Gregorio de Nisa, cuando habla del hombre como imagen de Dios, dice, Dios nos ha hecho a su imagen, porque nos ha hecho parecidos a Él. Y se pregunta, ¿en qué aspecto somos más parecidos a Dios? Y dice, en el don de la libertad. Dios nos ha querido hacer parecidos a Él, hijos suyos, imágenes de sí mismo, y para eso nos ha dado la corona de nuestra libertad, que nos permite amar, que nos permite entregarnos, que nos permite dirigirnos a Dios como a mi Padre, como a nuestro Padre, como al Padre de cada uno de nosotros. Y para eso necesitamos la libertad. Pues bien, San Agustín, volviendo a nuestro tema, se interesa por quién es el hombre, quién es Dios. Y así podemos dirigirnos a dos obras muy importantes. Él escribía muchísimo, pero me voy a fijar en esta ocasión en dos obras. Ya mencionó las Confesiones, donde empieza hablando de su vida, con la pregunta de quién soy yo, de explicarse a sí mismo, y termina el libro de las Confesiones, dedicando muchas páginas a hablar de Dios. Para entenderme a mí mismo, he de comprender a Dios, he de mirar a Dios. Y la otra obra en la que quería prestar atención, y a eso dedicaremos también la segunda parte de esta sesión, es a su tratado sobre la Trinidad. Él escribe un tratado sobre la Trinidad en 15 libros. Y comienza, vamos recorriendo la Sagrada Escritura y sacando de la Sagrada Escritura y explicando todos esos textos de la Sagrada Escritura que hablan sobre Dios, ¿no? Sobre Dios en su unidad, su sabiduría, su justicia, la alianza de Dios con los hombres, y también sobre la Trinidad que se revela en el Evangelio, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿no? Y como el Hijo pues nos habla del Padre y nos envía el Espíritu Santo. Empieza por la Escritura. Después, en los libros siguientes va hablando, ¿no?, de lo que otros han dicho acerca de Dios y de la Trinidad. Y va pues refutando algunas explicaciones erróneas que a lo largo de la historia ya se habían dado. El arrianismo, el subordinacionismo, ¿no? Y va mostrando cómo el Padre es Dios, el Hijo es Dios verdadero, el Espíritu Santo es Dios verdadero. Son tres personas distintas, pero un único Dios, que viven se relacionan mutuamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y llega al capítulo 8, donde se centra en el amor. Dice, pero si queremos entender algo de este misterio de las tres personas en Dios, hemos de buscar en el amor. Porque dice, y tiene una frase célebre, ¿no?, donde explica, ves la Trinidad si ves el amor. Porque el amor es uno, pero en el amor se da siempre un amante, un amado y el amor mismo que los une. O sea que el amor, siendo uno, implica siempre tres: el amante, el amado y el amor mismo que los une. Él ve ahí la Trinidad. Y dirá en otra ocasión, Deus, voy a citarlo bien, no quiero que se me escape, Deus facit nos directores suos. Dios nos ha hecho sus amantes. O sea que al hablar de la Trinidad va a haber involucrado en ese amor divino
el amor de Dios a los hombres. En el capítulo 8 llega un momento que dice, hemos llegado al tema del amor, pero no como si hubiésemos llegado ya a descifrar, ¿no? a desvelar totalmente el misterio de Dios, que lo podamos comprender acabadamente. Eso es imposible, eso nos supera. Hemos llegado al lugar donde buscar. Hemos de ahondar en el amor para descubrir a Dios, para conocer más a Dios. Si el título de esta sesión es ¿cómo conocer más a Dios?, San Agustín nos respondería, hay que buscar en el amor, hay que profundizar en el amor. Ahí podemos conocer más a Dios. Pero llegados a ese punto, es el capítulo 8, es el libro 8, el tratado tiene 15 libros, uno llega a la mitad, y bueno, todavía me quedan muchos libros, y si todo esto va a ser profundizar en el amor, bueno, ¡qué maravilla! Y entonces, no son estas sus palabras, pero es más o menos la idea. Dice, pero detengámonos aquí, porque no se puede ahondar en el camino del amor sin una vida santa. Entonces, ejercitémonos en la santidad, no vaya a ser que nos queramos meter por unos caminos que solo los santos pueden recorrer. Y te dice, parémonos aquí, busquemos la santidad, transformemos nuestra vida y podremos seguir avanzando. Y aquí San Agustín menciona una clave de todo su pensamiento, y es la relación entre la fe, la razón y la vida. Conocerán esa afirmación agustiniana, ¿no? Crede ut intelligas, intellige ut credas. Cree para entender, entiende para creer, ¿no? Como para entender las cosas de Dios necesitamos creer. Señor, yo creo en ti. Y entonces entiendo mejor, por supuesto, el Evangelio, las verdades de la fe, y entiendo mejor el mundo y las cosas que me pasan. Y a la vez, procurando entender, profundizar en el porqué de las cosas, me resulta más sencillo creer. Cree para entender, entiende para creer. Pero no es solo un círculo de razón y fe que se queda como a nivel intelectual. En otros momentos, él lo expresa como todavía de un modo más amplio. Y entonces dice, bueno, cree para acoger la palabra de Dios. Está comentando San Agustín esas palabras del Evangelio de San Juan, el capítulo 14, donde dice, el que cumpla mis palabras me amará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, ¿no? Cito de memoria, pero identifican ustedes rápidamente ese texto, ¿no? Dice, cree para acoger la palabra de Dios. Acoge la palabra de Dios para vivirla. Vive el Evangelio, vive la palabra de Dios para que tu corazón se transforme. Transforma tu corazón para entender, para que entendiendo creas. Entonces, es un círculo donde va del creer, acoger, vivir, dejarse transformar el corazón para entender y así creer. Entonces, el círculo de esa relación entre trato de creer para entender y de entender para creer las cosas de Dios implica la propia vida, transformar el propio corazón. De hecho, muchas veces lo que parecen crisis de fe, yo no entiendo, yo no creo, yo no puedo creer, en realidad es que hay que dejar que el Evangelio vaya descendiendo al corazón y transforme nuestra vida. Vive bien y entonces empezarás a comprender. Trata bien a tus compañeros de trabajo, trata bien a tus hijos, a tus padres, a tu esposo, a tu esposa. Cuida de las personas, cuida ese ser relacional que estamos llamados a vivir, cuida esas relaciones. Y entonces te será más fácil entender y creer.
A veces el problema que parece de fe es un problema de vida, ¿no? Estoy atrapado y no quiero cambiar mi forma de vivir. Y entonces me parece imposible creer. Me parece imposible que Dios exista. Mi vida es demasiado complicada. San Agustín lo entendió muy bien cuando se dio cuenta que ese aceptar a Dios en la propia vida y entregarse a Dios y recibir los dones de Dios implica la vida entera. No es una cosa puramente teórica. Tampoco es algo puramente como existencial, pragmático, emocional, donde no hay espacio a la razón. Claro que no. Claro que somos una unidad. Y nuestra relación con Dios también es una relación que aglutina nuestra inteligencia, nuestro corazón, nuestra vida. Entonces, así descubrimos cómo nos habla Dios. Podemos preguntar, ¿cómo le habla Dios a San Agustín? ¿Cómo ha hablado Dios a los santos? ¿Y cómo habla Dios? ¿Cómo se dirige Dios a nosotros? Porque a veces encontramos personas que se dirigen a Dios como esperando que, no sé, que haya una manifestación física, ¿no? Que se abran los cielos y que yo oiga con mis oídos y vea con mis ojos una manifestación sobrenatural de Dios. Y algunas veces ha habido pues manifestaciones sobrenaturales, milagrosas, ¿no? Pero no es lo ordinario. No es lo ordinario. ¿Cómo nos habla Dios? Dios, pues me atrevo a decir, ¿no? Nos habla la inteligencia, dándonos luces que nos permiten comprender. A veces, pues uno va a la oración y entra con interrogantes y no sale con todas las preguntas resueltas, por supuesto que no. Pero si hemos experimentado la vida de oración, a veces recibimos luces que me ayudan a entender un problema con la luz de Dios. Oye, es que aquí, ¿no? A veces habla también al corazón, inspirándonos afectos buenos, ¿no? Que no vienen solo de nosotros, ¿no? Ese deseo de un afecto limpio, un afecto bueno. No es. San Agustín también se dio cuenta, ¿no? Cuando él lo dice hablando de su propia experiencia y de lo que le costaba a él vivir la castidad. Dice, pensaba yo que era una cuestión de poner fuerzas humanas. Y no, es un don de Dios, que nos lleva a amar el corazón limpio, la vida limpia. Y así nos da la fuerza para vivirlo. Pues Dios habla así a nuestro corazón, inspirándonos deseos de amores limpios. Habla a nuestra voluntad también. ¿Cuántas veces solo a partir de una vida de oración nos decidimos a emprender cosas difíciles que nos cuestan? Voy a cambiar esto. Voy a cambiar mi mal genio, ¿no? Voy a no ser una persona tan respondona, por ejemplo, ¿no? Y eso sé que me cuesta porque rápidamente, ¿no? Me pinchan y salto. Bueno, pues ese propósito voy a la oración y el Señor en la oración me habla y dice, oye, pues puedes tomar esa resolución, ese propósito, y Dios habla ahí habla a la inteligencia dándonos luces, habla al corazón inspirándonos afectos buenos, habla a la voluntad fortaleciéndola, ¿no? Para que rompa con el mal y siga el camino del bien, igual que le ha pasado a San Pablo, ha pasado a todos los santos y nos pasa a nosotros. No hago el bien que hago y hago el mal que no quiero, ¿no? Pues eso todos lo experimentamos. Es arduo el camino del bien. Sin embargo, el Señor nos habla a la voluntad fortaleciéndola. Nos habla al corazón poniéndonos ese afecto que hincha las velas de nuestra alma y puede navegar con ese viento divino que nos impulsa. Por supuesto, habla en el Evangelio, habla en el Sagrario, en la Eucaristía, y a veces también, ¿no? Como que nos chista por detrás del hombro y nos hace fijarnos en cosas, ¿no? Oye, fíjate esta persona que te necesita, o fíjate aquí que puedes aportar, fíjate, no. Y tantas veces a lo largo del día, pues Dios, el Espíritu Santo nos va como soplando, ¿no?
Y tenemos sencillamente que estar atentos. Y esas buenas inspiraciones que nos ayudan a salir de nosotros mismos y a construir esas relaciones con los demás. O sea que Dios nos habla en nuestro interior, como le habló a San Agustín. Entonces, vuelvo, ¿no?, a lo que estábamos diciendo. En el libro sobre la Santísima Trinidad llega el libro octavo y dice: hemos encontrado el amor como el lugar en el que buscar. Y ahí se detiene. Hay que transformar nuestra vida. Nosotros podríamos decir, hay que purificar esos sentidos espirituales que nos permiten agudizar la presencia de Dios en nosotros, ese captar la presencia de Dios en nuestra vida. No hemos de pretender escuchar y ver a Dios con los ojos y los oídos físicos, aunque a veces eso de modo sobrenatural pueda ocurrir, sino que hemos de procurar, ¿y cómo estoy cuidando los sentidos espirituales que me permiten como estar como abierto a esas luces en el entendimiento, a esos afectos en el corazón, a esos impulsos en la voluntad para santificarme, para transformar mi vida, para construir esa relación con Dios y esas relaciones con los demás que me dan la vida, que me hacen inmensamente feliz? Bien, pues ahí se detiene San Agustín, y en los libros siguientes ya no hablará directamente de Dios, sino que se centrará en el ser humano. Ya, bueno, como el camino del amor es un camino que solo podemos recorrer cuando somos santos, vamos a girar nuestra mirada y mirar a nuestra alma. Porque si somos hijos e hijas de Dios, si hemos sido creados a imagen de Dios, eso significa que Dios, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han dejado una huella en nosotros. Y esa huella que encontramos de Dios en nosotros nos servirá para conocer a Dios. Y es lo que después la teología llama la analogía psicológica. Analogía psicológica, ¿por qué? Analogía es una comparación. Podemos comparar nuestra vida con Dios, porque aunque entre Dios y nosotros hay una distancia infinita, a la vez, como Él es nuestro creador, hay una semejanza. Nos parecemos a Dios, ¿no? Entonces podemos establecer esa relación de semejanza, descubrirla. Y psicológica está tomada del término psique-alma, ¿no? Es esa analogía, ese parecido que San Agustín encuentra entre nuestra alma y Dios. A eso dedicaremos la segunda sesión, después del coffee break que vamos a tener ya en este momento, ¿no? Y al final dejaré espacio para preguntas, comentarios, quejas, protestas también, lo que quieran, ¿no? Muchas gracias por su atención. Bueno, pues continuamos con nuestra sesión de esta mañana, y ahora va a ser un poquito más breve para que podamos dejar tiempo para las preguntas, los comentarios, el diálogo. Y entonces nos habíamos quedado en esa segunda parte del De Trinitate, donde el Tratado sobre la Trinidad de San Agustín, donde San Agustín ve una comparación entre el alma y la Trinidad. Voy a explicar un poquito esto, y después, para ahondar en el tema del amor que ya hemos mencionado y hablar un poquito de la Trinidad, ya que además mañana es el domingo de la Santísima Trinidad, pues voy a hablar también rápidamente, pero voy a subrayar algunas ideas de un autor, un teólogo del siglo XII, que fue un gran estudioso de San Agustín y que comentó el Tratado sobre la Trinidad de San Agustín muy bien, hablando sobre el amor y diciendo unas ideas que creo que nos pueden ayudar también a nosotros. Entonces, primero voy a hablar un poquito de esa comparación entre el alma y Dios que explica San Agustín, y después añadiré algunos comentarios de este otro autor que se llama Ricardo de San Víctor, que nos suenan un poco lejanos, pero los dos, tanto San Agustín como Ricardo, nos ofrecen ideas que verdaderamente nos pueden ayudar hoy
profundizar en nuestra relación con Dios, a conocer más a Dios y, en definitiva, a vivir desde Dios nuestra propia vida cristiana, nuestra propia vida humana. Entonces San Agustín entiende que Dios es nuestro creador y ha dejado en nuestra alma su huella, que es huella de Dios en cuanto creador, pero es huella también de la Santísima Trinidad. O sea que en nuestra alma hay una huella que Dios ha dejado de sí mismo. Y sabemos que Dios es una vida perfecta en un acto eterno de conocimiento y amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Son tres personas que viven eternamente en la eternidad con una vida plena y perfecta, que consiste precisamente en ese conocerse y amarse mutuamente, recíprocamente, el uno al otro, cada una de las personas a las otras dos, de manera que es una comunión perfecta de conocimiento y amor. Comunión es cada persona de la Trinidad vive la una en la otra, ¿no? Cuando amamos, conocemos y amamos a una persona, a veces decimos, bueno, te llevo conmigo, ¿no? Te llevo en mi alma, te llevo en mi corazón. Y vivimos como unidos y todavía experimentamos humanamente que esa unión nunca es plena, nunca es del todo. Siempre hay como una distancia que, aunque amemos mucho a una persona, nos separa. Cada persona es un misterio para los demás, ¿no? Pero para Dios ese límite no se da. Y el Padre vive en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y el Espíritu en el Padre y en el Hijo, ¿no? Vive cada uno en la otra persona, en un acto perfecto de conocimiento y amor. Esa es la razón por la que Dios es eternamente joven, ¿no? La representación de la Trinidad de Dios, a veces aparece Dios representado como un anciano, ¿no? Con el cabello blanco, una barba blanca larga, para expresar la eternidad, ¿no? Que Dios, su vida es eterna, su vida no pasa. Pero eso distorsiona un poco cómo es Dios, porque Dios no es un anciano, porque en Dios no tiene edad, Dios no va creciendo como nosotros. Dios vive en un ya eterno que no pasa, en un instante eterno que no pasa. Pero su vida, porque es una vida de conocimiento y de amor perfecto, pleno, se parece más a lo que nosotros entendemos por la juventud. Que es nosotros, si tuviésemos que decir, ¿cuál es la edad del amor? La juventud. ¿Cuál es? ¿No? Entonces, el amor joven es el que no pasa, ¿no? Un amor viejo que ha caducado, que se ha marchitado, hace que la persona tenga un alma vieja. En cambio, las personas que, aunque pasen los años, mantienen un amor vibrante, bueno, pues pueden tener muchos años, pero son jóvenes, ¿no? Tienen ilusión, tienen deseos, tienen proyectos, tienen amor. Y por eso Dios es eternamente joven. Y a la vez es inmensamente feliz. Porque ¿en dónde radica esa bienaventuranza? En el conocimiento, en el amor, en el don y la correspondencia. Eso es lo que nos hace felices. Entregarnos y que alguien corresponda a esa entrega. Entonces Dios es inmensamente feliz. A veces podemos también tener la idea de un Dios un poco serio, ¿no? Que está como siempre dispuesto hay que portarse bien, hay que ser buenos. Y bueno, eso es una caricatura de Dios. Muchas personas no creen en Dios porque tienen una idea de Dios en la que ninguno de nosotros creeríamos, ¿no? Tienen un concepto muy humano, muy pequeño, muy pobre de Dios. Dios en realidad nos sugiere, nos indica un camino y nos lo indica y pone una gran responsabilidad allí y nos dice, oye, ese es el camino del bien. Y el Evangelio dice, es la puerta estrecha, es el camino angosto. Bien, pero nos lo hace movido por el amor. Porque cuando nos dice, este es el camino por el que vas a llegar al amor, al conocimiento de la verdad, del bien, de la belleza, y te vale la pena, ¿no? Porque es un camino de amor, es una invitación de amor. Y además es un camino que no recorremos solo porque el Señor lo ha recorrido antes hasta la cruz y en ningún momento nos podemos sentir solos, con lo cual no es que nos diga andad por allá, sino que nos indica el camino y va con nosotros, ¿no? Bien, pero no quiero desviarme
del tema, ¿no? Dios es una comunión de personas en un acto perfecto de conocimiento y amor, y por eso es inmensamente feliz y eternamente joven. Y una huella de esa realidad, de esa comunión trinitaria, la encuentra San Agustín en nuestra alma. Dice, ¿por qué? Porque el alma es una. El espíritu humano es uno. Nosotros somos un animal espiritual, somos corporales, evidentemente, somos cuerpos espirituales, porque somos corpóreos, pero nuestra vida es una vida espiritual, no es una vida puramente biológica, ni mucho menos, ¿no? Claro que tenemos una base, unas coordenadas biológicas en nuestra vida, por supuesto, es innegable, somos cuerpos, somos carne, claro que sí, pero no somos cualquier mamífero. Somos cuerpos espirituales. Pues esa alma, ese espíritu nuestro, dice, es uno, pero a la vez es un alma que conoce y que ama. Y por tanto, en la propia alma y sus facultades, la capacidad de conocer y la capacidad de amar, encuentra San Agustín una huella de la Trinidad. Porque Dios es uno solo, pero conoce el Verbo de Dios, el Logos, y ama el Espíritu, aquel que Juan Pablo II en la encíclica, en la tercera encíclica que escribió, la encíclica sobre el Espíritu Santo, llama el amor persona. Un amor tan perfecto, tan sublime, que es persona, ¿no? Entonces Dios se conoce y se ama. Dios se conoce en el Hijo, se ama en el Espíritu Santo. Y nuestra alma se conoce y se ama. O sea, que ve en la propia constitución espiritual nuestra un reflejo tímido, pero auténtico de la Trinidad. Pero no se queda ahí. Volviendo al texto del capítulo 14 de San Juan, quien me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él, dice el Evangelio. Son palabras de Jesús en el contexto de la última cena. Las recordamos bien. San Agustín se fija, dice, claro, cuando vivimos en gracia de Dios, cuando vivimos en la amistad con Dios, abiertos a Dios y recibiendo el don de la vida divina por los sacramentos, entonces Dios mora en nosotros. Lo dice el Evangelio, haremos morada en Él. Haremos, el Padre lo dice, haremos, Padre, Hijo y Espíritu Santo establecen su morada en nosotros. Lo comprendió muy bien el apóstol San Juan, el apóstol San Pablo, cuando San Juan dice, y ahora podemos llamar a Dios Padre, Abba, porque por el Espíritu de adopción hemos hecho hijos de Dios. Y en un momento exclama, lo somos, ¿no? Es verdad, Dios mora en nosotros, somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que transforma nuestro corazón, que habita en nuestro corazón, nos lleva a llamar a Dios Padre. Y San Pablo dice a los cristianos de Corinto, ¿acaso no os dais cuenta que sois templo de Dios, templo del Espíritu Santo? Pero esto, vamos a detenernos un momento. ¿Cómo puede ser Dios, creador de todo, Señor de la historia, en mí, viviendo en mí? ¿Cómo es posible que la Trinidad habite en mi alma y no se rompan las costuras de mi ser criatura? ¿Cómo es posible? Dios en mí. Bueno, esto del Evangelio no son palabras bonitas, no es una metáfora, no es un ejemplo para animarnos en medio de una vida como muy pedestre, ¿no? Es realidad. Dios habita en el alma en gracia. Somos, por el bautismo, hechos templos de Dios, templos de la Santísima Trinidad. Y aquí es donde San Agustín dice, claro, el alma que por su propia constitución espiritual conoce y ama, y ahí ve un vestigio, una huella de la Trinidad, cuando por el bautismo nuestra alma es constituida en templo de Dios, en templo de la Santísima Trinidad, dice, claro, en nuestra alma habita el Padre, y habita el conocimiento del Padre, que es el Hijo, y habita el amor del Padre, que es el Espíritu Santo. Y eso en mi alma, en nuestra alma, en el alma de cada uno de nosotros. Entonces dice, Dios se conoce
y se ama a sí mismo en mí. Y esto quizás lo podemos traducir también siguiendo el comentario de Santo Tomás a San Agustín, que dice, y a la Escritura, que dice, claro, ¿cómo es esa presencia de inhabitación en el alma? Dios está en nuestra alma como lo conocido en quien conoce, como lo amado en quien ama. Nosotros tenemos experiencia de que cuando conocemos y sobre todo cuando amamos a alguien, lo hacemos nuestro, ¿no? Aquello que amamos vive un poco en nosotros, vive en nosotros. Pues eso para nosotros, porque somos criaturas limitadas, tiene siempre un límite que es muy palpable. Pero Dios, que es omnipotente, puede verdaderamente estar presente en nuestra alma como lo conocido en quien conoce, como lo amado en quien ama. Por ese conocimiento y ese amor estamos metidos en Dios, participamos de la vida de Dios. ¿Qué significa que Dios se conoce a sí mismo en mí? Dios se ama a sí mismo en mí. El Padre conoce a su Hijo, Jesucristo, y a cada uno de sus hijos, es decir, a cada uno de nosotros, con el mismo y único acto de conocimiento que tiene. El Padre, al conocer a su Hijo, conoce a todos sus hijos. El Padre, cuando ve a su Hijo eterno, nos ve a nosotros en Él. Cuando ama al Espíritu Santo, nos ama a nosotros en su Espíritu. Entonces, solo tiene un amor el Padre hacia el Hijo, pero en ese amor eterno, infinito hacia su Hijo, estamos todos sus hijos. O sea, que el Padre no es que ame al Hijo y además, bueno, pues infinitamente misericordioso nos quiere a nosotros, que en realidad no lo merecemos. No es eso. Es que el Padre, amando al Hijo, nos ama con ese mismo amor eterno e infinito a cada uno de nosotros. No tiene otro amor. Conociendo a su Hijo, nos conoce a cada uno de nosotros y nos crea, podemos decirlo así, como imitaciones de su Hijo, como imágenes de su Hijo. Es tan grande, tan sobreabundante su amor, que al conocer y amar a su Hijo eterno, nos conoce y nos ama a cada uno de nosotros. Esto tiene una importancia radical en el modo como comprendemos la oración cristiana. Antes hemos dicho cómo nos habla Dios, al entendimiento, a la voluntad, al corazón, en la propia vida, por supuesto en el Evangelio, en la Eucaristía, claro que sí. Así nos habla Dios. Pero, ¿cómo le hablamos nosotros a Dios? Si cuando yo oro, cuando yo rezo, únicamente son palabras humanas, mías, las que dirijo a Dios, no llegan a Dios. Soy muy pobre, soy muy pecador, como para que mis palabras verdaderamente puedan llegar con claridad, con fuerza a Dios. Pero la oración cristiana, ¿cómo termina? Siempre, cualquier oración, ¿cómo termina? Por Jesucristo nuestro Señor. Y esto no es porque, bueno, como las oraciones tienen que terminar de una manera, pues venga, una coletilla, ¿no? Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Así, pues, para acabar bonito, ¿no? Ahí está el sentido de las palabras que hemos dicho. ¿Por qué? Porque no son mis palabras, las de un pobre pecador y simple criatura, las que se elevan a Dios. Es el Hijo de Dios, igual al Padre, el que corresponde perfectamente al Padre, el que toma mis palabras, toma mi corazón y junto a su oración la presenta al Padre. Entonces, hemos dicho que Padre, Hijo y Espíritu Santo son una comunión perfecta de conocimiento y amor, comunión perfecta de don y correspondencia. Nosotros recibimos el don de participar en esa vida, don trinitario.
y correspondemos a Dios, pero no aisladamente, sino unidos a Cristo. Qué bien lo expresa Ireneo de León cuando dice, el Padre, por el Hijo y en el Espíritu Santo, nos ha dado el bautismo. Y cuando somos bautizados, el Espíritu Santo nos lleva al Hijo y el Hijo nos hace hijos del Padre. Y recibimos del Padre la vida incorruptible, la vida que no caduca, ¿no? Es un don del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos toma, nos lleva al Hijo, nos une a Cristo, y Cristo toma nuestra vida como los sarmientos a la vid y nos lleva al Padre. ¿Por qué la oración de la Iglesia, la oración de cada cristiano es eficaz? Porque es la oración de Cristo. Es Cristo que presenta todas nuestras cosas, toda nuestra vida al Padre. Y el Padre lo recibe como nuestro, pero lo recibe como nuestro unido a su Hijo. Entonces, esa vida trinitaria en el alma, Dios, el Padre que se conoce y se ama, el Padre que conoce al Hijo y ama al Espíritu en mí, tiene que ver con esa oración trinitaria. Tiene que ver con que el Padre me ama con el mismo y único amor que tiene hacia su Hijo. Me conoce como conoce a su Hijo. Y yo le puedo conocer y le puedo amar unido a su Hijo, como le ama y le conoce a su Hijo. Claro, eso ocurre en esta tierra ahora por la fe. Ahora es por la fe. Y de hecho, los dones más visibles que experimentamos de tener esa vida divina en nosotros es el don de la fe y el don de la caridad. Pero eso es aquí en la tierra, donde todavía no vemos. Pero en el cielo no será ya el don de la fe, sino el don de la gloria. Y la caridad permanecerá, pero permanecerá ya consumada, definitiva, no con esa caridad, digamos, según una medida que tenemos ahora, sino la caridad ya que fraguará, que se quedará consumada y que ya nunca podremos perder. Estaremos en esa situación siempre de peligro, porque aquí podemos perder la caridad en el cielo, ¿no? En el cielo seremos conocidos como Dios nos conoce y conoceremos a Dios como Dios nos conoce. Veremos a Dios como el Hijo ve al Padre. Volviendo a Ireneo de León, tiene una frase extraordinaria. En el cielo, el Hijo eterno del Padre nos irá contando siempre cosas nuevas del Padre. Nos irá enseñando siempre tesoros nuevos del Padre. Estaremos metidos en ese conocimiento y ese amor infinitamente feliz entre el Padre y el Hijo, pero no disueltos, sino metidos nosotros con toda nuestra personalidad y todas nuestras cosas, porque así es el amor de Dios, que no anula al otro, sino que lo afirma, lo confirma. Somos relacionales. No es una relación, no es el cielo, no es el nirvana, donde seremos disueltos en la nada. Al contrario, nunca seremos más plenamente nosotros mismos que cuando nos lleguemos a conocer como Dios nos conoce. Es que no lo podemos imaginar. ¿Cómo será verme como Dios me ve? ¿Cómo será amarme como Dios me ve? Pero ¿cómo será ver a Dios con la misma luz de Cristo? Con el mismo conocimiento y amor de Cristo. ¿Cómo será poder llamar al Padre Abba, como lo llama Cristo, pero ya sin la frontera del no ver, porque aquí no vemos más que con los ojos de la fe? Pero ¿cómo será en el cielo conocer y amar a las personas que hemos conocido y amado en la tierra, pero verlas como Dios las ve y amarlas como Dios las ama? Pues eso que en el cielo no sabemos, no nos lo podemos ni imaginar, ni ojo vio, ni oído oyó, ¿no? Lo que Dios tiene reservado, pero que sabemos que será algo inmenso, en la tierra queda adelantado para nosotros por la fe y por la caridad. Claro, si
si Dios se conoce en mí, Dios se ama en mí, unos padres pueden ser conscientes de que sus hijos, a través de el amor y la sabiduría del hogar, de la luz y la calidez del hogar que los padres imprimen, están haciendo llegar a esos hijos la sabiduría de Dios, el amor de Dios. Por eso muchas veces el problema de la transmisión de la fe en el hogar es que hay como una distancia entre lo humano y lo divino. ¿Cómo voy a explicar el amor de Dios a las personas si en su hogar no tienen experiencia del amor familiar? ¿No? Es muy difícil entender que Dios es un Padre infinitamente bueno que nos quiere y porque nos quiere nos dirige hacia el bien. Y eso pues por un camino esforzado, pero un camino gozosísimo y que nos perdona siempre, pero que también se alegra y se complace de las cosas buenas que por las virtudes somos capaces de realizar y de que nos vayamos construyendo en personas de provecho, de criterio, que aportamos a la familia, a la sociedad. ¿Cómo voy a entender que Dios es un Padre bueno si no tengo experiencia de un Padre bueno aquí en la tierra? ¿No? ¿Por qué? Porque he de comprender que la vocación cristiana es que Dios habita en mí y a través de todas las potencias que se despliegan en mi espíritu y en mi ser humano espiritual, Dios se llega a la vida de los demás, a mi propia vida en primer lugar, pero también a la vida de los demás, a través de mediación humana. Así por supuesto lo entendió San Agustín, y también lo entendió así Ireneo de León, cuando dijo, es que la salvación cristiana es la salvación de la carne, es la transformación de la humanidad. Nuestra humanidad se hace entonces transparente y se muestra a Dios en una humanidad madura, bien acabada, bien cultivada. El problema muchas veces es que podemos hablar de Dios en un registro, pero luego humanamente estamos diciendo otra cosa, ¿no? No dejo entrar a Dios en mi vida, no dejo que Dios transforme todas mis potencias y hay un salto, ¿no?, entre lo que humanamente hago y lo que digo por la fe, ¿no? Y, bueno, hemos de buscar esa presencia de Dios en nuestra alma que integre todas nuestras potencias. Antes hemos hablado, ¿no?, que la realidad tiene muchas capas, ¿no? Por eso en las cosas experimentamos el amor del hogar, el amor de, ¿no? Puedo decir que mis acciones humanas en el hogar, en el trabajo, en el descanso, llegan a ser símbolo, expresión del amor de Dios. Porque normalmente el problema cuando actuamos mal no es que lo que hacemos sea algo como profundamente negativo. El problema es que impedimos que la realidad exprese todo el bien que ha de contener, ¿no? Impedimos, por ejemplo, cuando somos egoístas, que los bienes materiales expresen la profundidad con la que desde la creación de Dios están marcados, que son un don para ser compartidos, para ser vividos, para ser compartidos. Y estoy reservando esa realidad egoístamente para mí, le estoy quitando parte del sentido. El sentido de esto es que sea compartido. Y si lo quito, algo bueno lo estoy haciendo malo, ¿no? Porque lo estoy queriendo poseer cuando en realidad es algo para dar, para compartir, para que nos sirva para... Y fíjense cómo ahora a veces se dice, ¿no?, que se muestra que está todo revuelto porque hoy en vez de utilizar las cosas y amar a las personas, utilizamos a las personas y amamos las cosas, ¿no? Es así.
nos servimos de los demás y amamos las cosas. ¡Qué barbaridad! Las cosas están para ser utilizadas y las personas están para ser amadas. Entonces, no es que haya, es que en el fondo cuando actuamos mal es porque no nos damos cuenta de ese sentido profundo de la vida de Dios en nosotros que nos ha de llevar a que la realidad que vivimos exprese todo lo que Dios quiere para esa realidad. Entonces, uno puede pensar, estoy con el modo como despliego mi capacidad intelectual, expresando lo que todo el don de Dios. Estoy poniendo mi capacidad intelectual al servicio de el conocimiento y del amor de los demás. O estoy poniendo toda mi capacidad intelectual al servicio del bienestar, de pasármelo bien, de disfrutar, sin procurar ser alguien que aporta, alguien que se convierte en un faro, ¿no? Un faro que guía en la navegación en medio de las tormentas, pero ahí hay un faro, ¿no? Y a veces tenemos experiencia de personas faro, personas que dan luz, que acudimos a ellas para pedirles consejo, porque siempre que le he preguntado algo, oye, me ha dado luz, ¿no? Porque ponen las cosas en orden, ponen claridad. Pues si nos convertimos en personas faro, pues el conocimiento, la sabiduría de Dios llegará con más facilidad a nuestro alrededor. Pero eso parte de la vida de la Trinidad en nosotros. Voy a pasar, porque si no, no me va a dar tiempo, a el comentario de Ricardo de San Víctor sobre esta realidad. Ricardo de San Víctor toma estas palabras de San Agustín. Ves la Trinidad si ves el amor, porque en el amor hay uno y hay tres: el amante, el amado y el amor mismo. Y del Evangelio, ¿no?, que nos dice, del Nuevo Testamento, que nos dice San Juan, Dios es amor. Entonces él dice, claro, Dios es amor, Dios ha de ser amor perfecto. Dice, pero si Dios fuese un ser solitario, que no tuviese a alguien a quien amar, no sería amor perfecto. ¿No? Porque el amor exige eso, un amante y un amado, y el amor que los une. Entonces, si Dios es amor, pero fuese un ser solitario, más que amor, sería un mendigo que andaría pidiendo a alguien, oye, iría mendigando nuestro amor. Y nosotros como criaturas tampoco podemos corresponder a Dios en perfección, ¿no? Siempre hay una frontera, ¿no? Yo a los alumnos les suelo contar una anécdota. Yo, antiguamente, en el lugar donde vivía, pues era un edificio de apartamentos, y vivía allí una persona mayor que coincidíamos muchas veces cuando yo salía temprano de casa para ir a celebrar misa. Esta persona salía a pasear el perro. Y me hacía gracia porque hablaba con su perro. ¿No? Hablaba muchísimo. Pero el perro nunca le contestó. Nunca. Entonces, la distancia que hay, o sea, el perro no puede corresponder a... Imposible. Pues nosotros tampoco podemos corresponder acabadamente a Dios. Dios sería un mendigo nuestro. Eso le sirve a Ricardo de San Víctor para decir, claro, Dios es caridad perfecta, es amor perfecto, y tiene que haber ahí un padre que se dona y un hijo que es de su misma naturaleza divina, que es Dios mismo, que es igualmente divino, eterno, perfecto, santísimo, y que le corresponde, que le devuelve ese amor. El padre le da todo el amor y lo engendra, y el hijo le devuelve como un buen hijo todo ese amor, desde toda la eternidad y para siempre. Dice, ahí, dice Ricardo San Víctor, ahí sí que puede haber una auténtica comunión de amor, porque es amor de igual a igual, no hay diferencia, y de igual a igual puede haber un amor, ¿no? Pero dice Ricardo, esto no es suficiente. Habría una reciprocidad en el amor, habría un amor mutuo, pero ese amor sería incompleto. ¿Por qué?, se pregunta Ricardo. Porque aunque el Padre amase infinitamente al Hijo y el Hijo devolviese ese amor también infinitamente al Padre, se amarían mutuamente, pero les faltaría amar juntos a otro. Se amarían mutuamente, pero les faltaría la dicha, la alegría, el gozo inmenso
que tienen los que se aman cuando aman juntos a otro, a un tercero, al fruto de su amor. Al fruto de su amor. Y es ahí donde Ricardo de San Víctor ve al Espíritu Santo. El Padre ama al Hijo perfectamente. El Hijo devuelve al Padre de modo acabado, de modo perfecto, sublime, ese amor. Y los dos, juntos, aman al Espíritu. Es en realidad la caridad perfecta, el amor perfecto. Nunca puede ser amor entre dos, cerrado. Siempre es un amor fecundo. Un amor que ama el fruto de ese amor. Un amor que se goza amando con el otro a un tercero. No es un amor en el que únicamente el amante y el amado se miran mutuamente, sino que mirándose mutuamente, los dos miran juntos la fecundidad de su amor, ¿no? Vemos en Ricardo de San Víctor cómo la plenitud de la caridad habla de que Dios es un amor fecundísimo. El amor de Dios es fecundo en la Trinidad, ¿no? El fruto de su amor es eterno, es trino, pero es sobreabundante en la creación. Y ahí así podemos entender, como lo explicó también Juan Pablo II, que nosotros somos imagen de Dios, pero no lo somos aisladamente. No lo somos como mónadas individualistas, desconectadas de los demás. Eso no realiza plenamente la imagen de Dios que somos. Dios creó a su imagen al varón y a la mujer, a Adán y a Eva. Y por tanto, el ser humano es imagen de Dios en comunión con los demás. Adán es imagen de Dios en comunión con Eva. Eva es imagen de Dios en comunión con Adán. O sea que la relación interpersonal expresa la imagen de Dios en nosotros. Por tanto, cuando vivimos, digamos, egoístamente el amor como cerrado, eso no puede ser imagen de Dios. Es imagen de Dios el amor fecundo. Volviendo a la vida espiritual, claro, el Padre y el Hijo aman al Espíritu Santo. El Padre y el Hijo aman juntos a esa obra transformada por el Espíritu Santo que somos nosotros. Que somos nosotros. Es que somos la sobreabundancia de amor de Dios. Tanto se aman el Padre al Hijo que fruto de ese amor somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos nosotros a vivir un amor abierto, que acoge, que abraza a los demás? Es la única manera de vivir verdaderamente la filiación divina. No puedo vivir mi relación con Dios de modo cerrado a los demás, como si fuese una cosa. No, esto es una cosa individualista. Esto es entre Dios y yo. Falso. Falso, es imposible. Ya nos lo dice la Escritura. Si no amas a tu hermano, a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Pero es que el amor cristiano es un amor trinitario. Nuestra alma, dice San José de Calasanz, tiene una forma triangular, una forma trinitaria. Vivimos trinitariamente, relacionalmente, o no encontramos sentido. O estamos queriendo hacer un Dios a mi medida. Un Dios a mi medida. Y eso nunca nos puede dar la alegría, el gozo, ¿no? Entonces, esa analogía psicológica que de San Agustín nos ayuda a entender lo que es la vida de la gracia. La vida cristiana no es seguir un código moral. Claro que hay una verdad práctica sobre nuestra vida y el Evangelio tiene unas enseñanzas morales que hemos de seguir, las bienaventuranzas, los mandamientos, por supuesto. Pero no podemos reducir la vida cristiana a una conducta, a un debes hacer esto. Es mucho más profundo. La vida cristiana, lo dice Guardini, lo repiten muchísimas veces Ratzinger, Benedicto XVI, y con él también el Papa Francisco y el magisterio de la Iglesia.
es el encuentro con una persona, con Jesucristo. Uno no se hace cristiano por una decisión ética, recordarán esas palabras de Benito XVI, sino por el encuentro con el amor, el encuentro con Cristo, que nos permite darnos cuenta que nuestra vida tiene una forma trinitaria, una forma relacional. Es unidos a Cristo, amamos al Padre y somos amados por el Padre. Y somos movidos por el Espíritu Santo para ser otros Cristos aquí en el mundo e ir incluyendo a nuestro alrededor a muchas personas como instrumentos de Dios a esa vida trinitaria, a esa vida de don y de correspondencia. Entonces, hemos de entender nuestra vida como una vida relacional. Estoy construyendo relaciones que son transversales y necesariamente verticales. Y de hecho, las raíces verticales, el punto de partida es mi relación con Dios. Y de ahí nace una relación transversal. Me llena de tristeza muchas veces cuando a veces se contrapone, ¿no? Como si fueran excluyentes, el dedicarse a la adoración o el dedicarse a la asistencia social de los necesitados. Eso es una dicotomía falsa. La caridad en la Iglesia, el entregarnos a los demás, en los necesitados y en nuestra propia familia. ¿De dónde nace? De nuestra relación con Dios. Nos dejamos transformados con Dios por la adoración, nos hincamos de rodillas a adorar al amor de nuestros amores y de ahí nace en nuestro corazón la necesidad y el deseo de amar a los demás. Porque si nos entregamos a los necesitados sin alimentar nuestra vida de relación con Dios, sin que esa entrega a los demás se nutra del amor divino que nos llega por los sacramentos, entonces estamos falseando la caridad cristiana. Estamos dedicándonos a una idea secularizada del amor. Y, por otro lado, si nosotros nos dedicásemos a la relación puramente vertical con Dios, ¿no? Y no nos estuviésemos ocupando, a la vez preocupando de las necesidades de nuestros hermanos, estaríamos falseando esa relación con Dios. Porque el amor de Dios es en sí mismo fecundo. Es que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo hacia un tercero, hacia el otro. Entonces no puede ser, es mentira que nuestro amor a Dios no nos lleve a amar a los demás, a amar al otro. Quiere decir que todavía no hemos comprendido, que todavía hemos de madurar, que todavía tenemos un camino que recorrer. Si mi amor a Dios, si mi vida espiritual, si mi vida interior no me lleva a preocuparme, interesarme, ocuparme de los demás, esa vida interior todavía he de alimentarla, todavía está comenzando, todavía he de madurar. Entonces, esa dimensión trinitaria de nuestra existencia nos revela cómo somos imagen de Dios en nuestra alma y realizamos esa imagen de Dios en comunión con los demás, buscando la relación con los demás. Bueno, pues me he extendido un poquito, pero nos quedan unos minutos para comentarios, preguntas. Me han dicho que si hablan con una voz así un poco clara, el micrófono es suficiente para captar en la grabación las preguntas. El amar a los demás no necesariamente es hablarles de Dios, sino ese amor nos lleva a desear o a ayudarnos a ser mejores también humanamente, o sea, a atender su vida, sus necesidades, escucharle. Eso sería en la práctica el amor a los demás, digamos. O sea, es que a veces me encuentro con que se entiende el amor a Dios cuando ya está esta clase, o sea, ya hice, sino que entiendo también, puede ser importante la formación y el derecho importante, pero entiendo que ese amor a los demás es ayudarles en sus necesidades, tanto humanas como espirituales, que al mejorar, porque lo espiritual tiene su base en lo humano. Si no hay una ayuda humana, lo espiritual no va a traer, ¿verdad? Entonces a veces como que nos centramos mucho en la parte espiritual
Y humanamente no buscamos esa mejora en la persona primero para poder desarrollar ese amor de Dios en ellos, ¿verdad? Para que puedan percibir a través de esa ayuda el amor a Dios, del amor a Dios, pienso, no sé. Sí, no, agradezco la pregunta porque además pues es muy verdadero. Lo humano es siempre en nuestra vida el fundamento de lo divino. No podemos aspirar a llevar una vida puramente humana, solamente humana, ¿no? Porque no somos, o sea, somos hijos de Dios, imagen de Dios, estamos llamados a una vida divina, pero tampoco podemos descuidar lo humano. Es integral, ¿no? Cada persona la ayuda, el amor que le tributaremos atenderá siempre a la realidad humana y a la realidad profunda de su ser hijo de Dios. Si yo me dedico únicamente a lo humano, excluyendo la dimensión, la filiación divina, la dimensión espiritual, no estaré atendiendo a todo lo que esa persona, no estaré amando a esa persona en su integridad. Y si me dedico únicamente a lo espiritual y descuido lo humano, tampoco, ¿no? Entonces, evidentemente, vivimos muchas veces en una sociedad muy fracturada, donde parece que van por caminos separados, lo humano por un lado, lo divino por el otro. Y la clave creo que está en unir, no en solo lo divino o solo lo humano, sino en unir, en darse cuenta de que todo lo humano bien enfocado es divino, ¿no? Pero bien enfocado significa que no puedo quedarme en algo puramente humano, ¿no? Por ejemplo, en la educación de los hijos, no me basta que educarlos para que sean muy buenos profesionales si positivamente no transmito los contenidos de la fe, no les ayudo además a ser personas con virtudes, ¿no? Pero tampoco en la educación es suficiente hablarles de Dios, de las virtudes, ser buenas personas, sino en lo humano les ayudamos a desarrollarse. ¿Cómo va a ser una buena persona si humanamente no está bien, ¿no? No ha asumido sus competencias, ¿no? Para la edad que tiene no tiene el desarrollo que necesita, ¿no? O sea, creo que en cada situación veremos, ¿no? Hay momentos en los que, evidentemente, ante una grave necesidad humana, pues allí hay una prioridad de unas necesidades básicas a las que contribuir, que mejorar, que resolver. Pero no puedo cerrarme a poner en ese corazón, en el corazón de esa persona, la semilla del Evangelio, ¿no? Sería entonces un servicio, un amor a medias. Y habrá momentos en los que a lo mejor hay situaciones que humanamente pues las personas están más desarrolladas y he de incidir más en la vida sobrenatural, en que las personas no tengan una mirada tan humana, tan tejas abajo, sino que alcen un poco la mirada para tener una visión sobrenatural sobre su vida, sobre su misión, para que puedan interpretar su papel aquí en la vida, en su familia, en la sociedad y desarrollar todas sus capacidades como hijos de Dios. Tendré que pensar cada persona en lo que le puedo ofrecer, lo que más le conviene. Pero vuelvo a lo de antes, la realidad es muy profunda en su significado. Y el problema es cuando nos quedamos solo con una parte, solo con esto humano, solo con esto otro. Hay que mirar la totalidad y decir, bueno, pues tengo que servir a la persona, amar a la persona en su totalidad. Conocer, por supuesto. Creo que la clave está en no separar lo humano y lo sobrenatural y lo divino. En el momento en que lo separamos, entonces el testimonio cristiano y, por supuesto, el amor a los demás siempre sufre. Este concepto, no sé si te he equivocado, San Agustín lo llamaba iluminación. Iluminación, San Agustín. Sí. Sí, la teoría de la iluminación sí es la vía por la que San Agustín entiende que Dios le hace comprender en su interior las nociones de verdad, de belleza, de bondad. Dice, estas no vienen de mí, ¿no? Dios ha sembrado estos anhelos, estas ideas en mi corazón, ¿no?
Entonces hay una iluminación de Dios en el corazón, en la inteligencia, en la mente humana. ¿Cómo lo usamos? ¿O cómo la tenemos? Entonces yo en algún momento he mencionado, ¿no?, el cultivar los sentidos espirituales. Cultivar los sentidos espirituales. Nosotros somos animales espirituales, somos cuerpos espirituales, ¿no? Tenemos sentidos físicos, el oído, el olfato, la vista, el gusto, pero somos espirituales y tenemos sentidos espirituales que nos ayudan a captar, por ejemplo, la belleza de la armonía, en los colores, en las formas, en las estructuras. Una armonía pues que puede ser sensorial, en la música, en las obras de arte, pero también podemos captar la belleza de una acción buena, ¿no? Yo a los estudiantes muchas veces en el aula les planteo, ¿no?, nosotros ¿qué queremos en la vida? Y entonces pues la gente, ¿no?, pues dinero, fama, seguridad, placer. No, pues queremos realmente cosas. Y luego les hago la pregunta, ¿nosotros qué admiramos en la vida? ¿Qué admiramos de los demás? Entonces cuando tú preguntas por la admiración, pues enseguida dice, no, las personas generosas. Admiro cómo mi abuela, mis abuelos se sacrificaron para sacar pobremente con lo que tenían a toda su familia adelante, ¿no? Admiro las personas valientes, admiro a las personas que se atreven a decir la verdad, admiro a las personas que trabajan bien y hacen proyectos buenos y los sacan adelante, a un buen científico, a un buen, ¿no?, que con sus logros pues mejoran la vida de tantas personas. Entonces, cuando a veces nos preguntamos, ¿yo qué busco? Busco las cosas que me agradan. ¿Yo qué admiro? Me admiran las acciones excelentes. Porque no he cultivado esos sentidos espirituales que me permiten gozar haciendo el bien. Buscar, aunque sean arduas, las acciones excelentes. Llevar a cabo sacar lo mejor de mí mismo. ¿Por qué? Porque tengo los sentidos espirituales como adormecidos, como eso. Pues enseguida me dedico a las cosas pues que me agradan. Pues el hombre tiende por naturaleza a la posición horizontal, ¿no? Me quedo en el sofá, ¿no? Y recuerdo esas palabras del Papa Francisco a los jóvenes en una de las jornadas mundiales de la juventud, creo que en Polonia, ¿no?, cuando decía, no seáis atontados, salir del sofá, ¿no? Dice, bueno, pero hay que cultivar esos sentidos espirituales. Uno puede llegar a disfrutar muchísimo espiritualmente cuando comprende, cuando resuelve un problema filosófico, matemático, una cuestión, o disfruta cuando, oye, mi profesión, oye, eureka, ¿no? O sea, me ha salido, ¿no? Oye, hay allí. Y no es únicamente el disfrute de, oye, esto me van a aplaudir, voy a tener prestigio, me van a valorar, me van a pagar más, el jefe me va a ascender. Bueno, todo eso está bien, o a lo mejor no está bien, ya habrá que ver, pero hay una satisfacción verdaderamente espiritual en eso. El problema es que si no he cultivado esos sentidos espirituales, pues no la encontraré. Me gusta mucho ese experimento que se hizo, no sé si fue en Australia, Nueva Zelanda, no recuerdo el lugar. Un experimento con unos niños, un experimento durante muchos años. Tomaron a unos niños, los pusieron en una sala y les dieron unos dulces, unas golosinas. Y entonces le dijeron al niño, si aguantas, no sé si era media hora, sin comerte la golosina, al final te doy 2. Y entonces pues en esa sala los dejaron solos, a cada uno, y los observaron durante media hora. El que ni miró la golosina, ¿no? El niño pequeño que vio, dice, me van a dar 2, ni la miró. El que empezó a mirarla, a tocarla, tal, al principio no la probó, pero luego la probó, luego se la sacó, luego al final se la acabó comiendo. Y el niño que inmediatamente la vio y dice, no, esto ya me lo como, no aguanto, ¿no? Al pasar los años, vieron la evolución de esos niños. El que había
reservado la golosina para tener dos, en un porcentaje muy notable había prosperado en la vida. Y el que no se había aguantado inmediatamente, tomó la golosina, pues le había ido peor, ¿no? Bueno, es un ejemplo, no quiero decir que esto hable de los sentidos espirituales, pero habla como lo humano en el fondo, el educar los sentidos humanos y el comprender las cosas, el profundizar, el no ir al camino fácil. Entonces, ¿cómo cultivar esa intuición de las cosas de Dios? Pues pienso que tiene mucho que ver con remover obstáculos, ¿no? Porque somos espirituales y en cuanto dejamos espacio, el espíritu se desenvuelve, se desarrolla, se expresa. El problema es, y lo dice San Agustín, dice, tenemos un solo corazón para amar y lo que amamos lo tomamos con las manos y Dios nos da su amor, pero si tengo las manos llenas de otras cosas, no lo puedo recibir. Tengo las manos llenas de otras cosas. Y dice, suelta esas otras cosas y verás cómo no es que el amor entre un poco en el alma, es que entra y lo envuelve todo, transforma la vida. Entonces, creo que muchas veces ese cultivar los sentidos espirituales va por remover los obstáculos. ¿Cómo puedo pretender inspiraciones interiores, espirituales, intelectuales, sobrenaturales, si voy siempre, no hay silencio en mi vida, voy siempre escuchando música y una música que ¿no? Entonces, es algo que yo ahora mismo experimento más que antes. Hay maneras de descansar que activan el alma, el espíritu. Por ejemplo, la lectura. La lectura activa la imaginación, activa, ¿no?, el leer buena literatura. Y hay otros modos de descansar que más bien encefalograma plano, es no pensar, pues muchas cosas audiovisuales o hay música que te eleva un poco y hay música que no, que es no pensar. Entonces, a veces hay que mirar cómo cultivamos las aficiones, cómo la gente joven cultiva aficiones que expandan su vida interior o aficiones que en el fondo, como en mi vida interior, en mi vida encuentro cosas que me hacen sufrir, las voy tapando, ¿no?, con cosas bueno, es para evitar la funesta tarea de pensar, ¿no? Cuanto menos piense, mejor. Pues así es difícil, ¿no? Bueno, yo creo que es la hora. Podríamos seguir y seguir, pero también en todo hay un orden y una medida. Les agradezco mucho su paciencia, su bondad y tendremos ahora pues la Santa Misa, donde todo esto que hemos escuchado podremos ponerlo en manos de Dios, que es verdaderamente lo que necesitamos y lo que vivimos, la oración. Gracias.